futuro. Ya la presentación. En la tarde de hoy tenemos la oportunidad de compartir con el licenciado Jesús Carrasquel, licenciado en Administración y Ciencias Fiscales, especialista tributario, especialista en estrategia de educación, asesor tributario de PYME, profesor de varias universidades del país, de la Universidad Alejandro de Humboldt Fundación, Sin Fronteras, autor de distintos trabajos de grado, así como también de la Fundación Cultura Sin Fronteras, convenio de la Universidad Latinoamericana del Caribe y la Universidad Politécnica Territorial Mérida Clever Ramírez, en la parte de contabilidad y tributario. Profesor, un gran placer contar con usted. Muy buenas tardes. Y quiero pedirle disculpas primero que nada por la situación presentada en la tarde de hoy, motivado a fallas del internet. No pudimos continuar en forma sincrónica. Bueno, lo vamos a hacer asincrónico por el canal de YouTube. Muy bien. Primero que nada, el tema planificación tributaria es un tema bastante amplio, donde es necesario tener ciertas bases para poderlo entender. En el caso de hoy, vamos a ver el contenido, el cual posee una primera parte que son los componentes básicos de la estructura tributaria en Venezuela, los tributos, los tipos de tributos, los elementos del tributo, la potestad tributaria, las exoneraciones y excepciones. Igualmente vamos a tocar lo que es la planificación fiscal. En ese campo de la planificación fiscal veremos los aspectos generales de la planificación fiscal, los elementos tributarios que inciden en la planificación tributaria, igualmente la distinción de diferentes conceptos que muchos relacionan con la planificación tributaria en forma indebida, como es la defraudación, la evasión, la ilusión y el ilícito tributario. Por otra parte, veremos lo que son los límites de la planificación, el sujeto en la planificación tributaria. Para comenzar, tenemos que estar claro qué es la planificación tributaria. Para llegar a ese concepto de planificación tributaria, es necesario entender cuáles son sus componentes básicos dentro de la estructura tributaria en Venezuela. En Venezuela, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 133 nos expresa a nosotros que todos tenemos el deber de coadyuvar con los gastos públicos del Estado mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones. Es por ello que todo aquel ciudadano residente en el país o aquellos que realicen actividades económicas y lucrativas en la jurisdicción del Estado venezolano o en la jurisdicción de los estados o en la jurisdicción de los municipios está obligado a darle cumplimiento a ese pago o esa obligación tributaria. Dentro del campo de la planificación tributaria es necesario que ustedes sepan qué significa esa palabra, obligación tributaria. Partiendo del marco legal constitucional, todo tributo está amparado bajo una ley, donde expresa en forma clara cuáles son sus procedimientos, sus objetivos y el porqué. Igualmente, el Código Orgánico Tributario en su artículo 13 nos expresa a nosotros en forma muy clara qué significa la obligación tributaria. La obligación tributaria es aquel compromiso que nace entre el sujeto activo en sus distintas expresiones, como es el poder público nacional, el poder público estatal o el poder público municipal, cuando ocurre el presupuesto establecido en una ley tributaria. Ese Código Orgánico Tributario, cuya reforma se realizó el 29 de enero del año de este presente año 2020, nos imposa a nosotros a entender ese concepto tan amplio y tan específico a su vez de lo que significa la obligación tributaria. Debe ocurrir un hecho específico que nos indique que estamos obligados a pagar, a declarar ese tributo. Y es ahí donde nace lo que nosotros conocemos como la planificación tributaria. De igual forma, para nosotros poder planificar a nivel tributario,
debemos estar también muy, pero muy claros qué son los tributos. Los tributos es un pago que en forma coactiva exige el Estado bajo ese poder de imperio, pero debe tener algo esencial, debe cumplir con el principio de legalidad. Es decir, no puede existir un tributo, sea este impuesto, tasa o contribución, si no está establecido en una ley. Es por ello que nosotros, al momento de hacer la planificación tributaria, debemos estar claros sobre lo que es el tributo que vamos a planificar, sea un impuesto a nivel nacional, estatal, municipal, sea una contribución a nivel nacional, estatal o municipal, o sea una tasa a nivel nacional, estatal y municipal. Todo bajo el principio de legalidad que establece el artículo 317 de nuestra Carta Magna. En relación a ese proceso de planificación fiscal, ese concepto de tributo debemos de tenerlo muy, pero muy claro. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos el impuesto, la tasa y la contribución. Acuérdate de esto. Un impuesto es un tributo, pero no necesariamente todos los tributos son impuestos. Una tasa es un tributo, pero no necesariamente todos los tributos son tasas. Una contribución es un tributo, pero no necesariamente todas las contribuciones son tributos. Los tributos pueden ser impuestos, tasas o impuestos, tasas o contribuciones. El impuesto es un pago en forma generalizada que le damos al Estado en sus distintas expresiones para cubrir los gastos necesarios de sus actividades. Las tasas es el pago por un servicio que le damos al Estado. Y las contribuciones son en pagos en beneficio de una comunidad específica. El ejemplo de ella, la contribución de aseo urbano, es un pago que le damos a los municipios para que mantenga el orden ambiental, es decir, recojan las basuras, es decir, que cobren por el sentido de trasladar la basura a los sitios donde van a ser depositadas, es decir, que clasifique el proceso de la basura. La contribución del Seguro Social, tal como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 86, una contribución que va de parte del Estado y de parte de los ciudadanos, con el fin de llevar un bienestar a cada uno de nosotros como habitantes del territorio venezolano. Otra de las contribuciones más emblemáticas, tal como establece el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la contribución para la vivienda, mal llamado aporte a la construcción de vivienda, que es simplemente un mandato constitucional que le damos al Estado para que ellos puedan mejorar las condiciones de vivienda de ciudadanos. Igualmente, la contribución que damos a la técnica, la ciencia y tecnología, tal como establece el artículo 110 de la Constitución, donde nosotros tenemos que dar un aporte para la ciencia y tecnología, o la contribución que nosotros damos hacia el deporte, tal como establece el artículo 111 de la propia Carta Magna. Es decir, cada uno de los tributos tiene un basamento legal para su cumplimiento. Dentro del campo de la planificación tributaria, estoy seguro y muy seguro que cada una de las organizaciones tiene que tener claro cuáles son los tributos que le corresponde pagar en un momento determinado. Dentro de esa masa tributaria, sean estos impuestos, sean estos tasas o sean estos contribuciones, debemos estar claros cuáles son los elementos que participan dentro de ese tributo. En primer término, el sujeto activo, que es el acreedor del tributo. El Código Orgánico Tributario lo expresa muy claramente en su artículo 18. Es el que percibe esos ingresos en beneficio de la colectividad. El sujeto pasivo, que es el acreedor, el que va a cancelar ese tributo, disculpen por favor. Esa persona, que puede ser la persona ordinaria o puede ser la persona solidaria o responsable, que debe tener la obligación de pagar ese tributo. En el caso de los responsables, tenemos lo que son los agentes de retención y tenemos lo que son los agentes de percepción. También debemos de conocer muy bien lo que es el hecho imponible, tal como establecen nuestras normas
Código Orgánico Tributario, igualmente, en su artículo 36, nos indica en forma muy clara, es el hecho que da el derecho de cobrar el tributo el Estado. Y ustedes se ríen en este momento, hecho que da derecho. Sí, es así. Porque si no ocurriese ese presupuesto establecido en la ley, usted no está obligado a pagar tributo. El artículo 36 del Código Orgánico Tributario expresa muy claro ese sentido. El hecho generador es cuando nace específicamente en ese argumento que nos da la ley para nosotros estar inmiscuidos dentro de la obligación tributaria. De igual forma, tenemos lo que nosotros conocemos la base imponible. Cada uno de los tributos nos identifica a nosotros cuál es la base imponible para el pago del referido tributo. Ejemplo, en el impuesto sobre la renta, impuesto directo, por cierto, nos dice que es el enriquecimiento neto. En el caso de las personas jurídicas, después a ese ingreso bruto le quitamos los costos, le quitamos las deducciones y ese enriquecimiento neto va a ser nuestra base. En el caso de las personas naturales, una vez determinados los ingresos brutos, determinamos cuáles son las deducciones o los degravámenes según el caso de dependiente o independiente, y posteriormente tendremos el enriquecimiento neto. En el caso del IVA dice claramente en su artículo 3 y 4 que es el hecho de la venta, es el hecho de prestar el servicio, es el hecho en sí de la salida de bienes del inventario. Igualmente, en cada uno de los tributos tenemos identificado el quinto elemento, como es la alícuota. Claro está, cada tipo de tributo, según el caso, sean impuestos, tasas o contribuciones, nos expresa cómo va a ser determinada esa alícuota tributaria. Dentro del campo de la planificación tributaria hay dos temas muy interesantes que hay que tomar, que son las excepciones y que son las exoneraciones. En el caso de las excepciones son aquellas establecidas por la ley. Debemos estar claros, Código Orgánico Tributario, artículo 73 y siguiente, nos expresa en forma muy pero muy clara cómo podemos definir esas excepciones. De igual forma nos expresa a nosotros qué son las exoneraciones. En este sentido, se consideran las exoneraciones aquellas que han sido dadas por el Ejecutivo del poder que tiene esa potestad tributaria. Un ejemplo de ello lo tenemos en lo que salió en la Gaceta, que tuve la oportunidad de leer hoy, el decreto 4241, donde establece la prórroga de lo que son las exoneraciones de pagos de impuesto al valor agregado, impuesto a importación y la tasa por determinación del régimen aduanero para aquellos procesos de importación. Es interesante esta prórroga, los invito a que lo lean para que vean el mecanismo que tiene este proceso de exoneración. Casos de excepción podemos verlo también en la Ley de Impuesto al Valor Agregado, en su artículo 18 y 19, en especial el artículo 19, donde nos dice a nosotros que aquellas actividades que son de transporte de personal o aquellas actividades que son de transporte de alimentos se encuentran exentos del pago del referido tributo. El tema de excepción y exoneración dentro de la planificación tributaria juega un papel muy, pero muy importante, ya que al momento de nosotros determinar los tributos debemos estar claros en qué tipo de exoneración, en qué tipo de excepción se encuentra incluida esas actividades que realiza la organización, ya que esto constituye un beneficio dentro de la empresa, dentro de la entidad, cuando nos encontramos incluso ellos, es decir, vamos a pagar menos tributos, pero tú o ustedes o el contador o el administrador o el que dirige esa organización debe revisar toda la información y ver cuál de ellas está en curso en lo que es la excepción y lo que es la exoneración, motivado por decirles algo. En el caso de los contribuyentes especiales, tienen que estar pendientes de los créditos fiscales que en verdad fueron declarados. Tienen que estar pendientes que le entreguen los comprobantes de retención, porque eso les va a permitir a ustedes tener cierta rebaja de los tributos a pagar.
En el caso de los impuestos municipales, de las 335 ordenanzas, hay que revisarlas muy bien, porque muchas de ellas poseen descuentos bastante significativos. En relación a la potestad tributaria, tenemos que conocerla también muy bien al momento de planificar. La potestad tributaria que le entrega la propia Constitución a cada uno de los poderes públicos se encuentran esbozados en la autonomía política, en la autonomía normativa, en la autonomía organizativa, igualmente en la autonomía administrativa y financiera. Una de las soportes o de basamentos que yo tengo para discutir sobre este tema muy interesante de esa potestad tributaria no solamente es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde especifica cada una de las potestades que posee a nivel nacional, estatal y municipal, sino que en esa sentencia del año 89, donde destaca esa potestad tributaria en forma específica de cada uno de los poderes públicos. Es importante en el proceso de planificación tributaria, porque así usted podrá saber hasta dónde usted puede revisar esa normativa legal que le impone cada uno de los diferentes tipos de poderes. Ejemplo de ello, muchos confunden lo que es la potestad tributaria nacional y la potestad tributaria municipal a nivel de ingresos, y son muchos los que confunden lo que es el impuesto municipal de actividad económica con el impuesto de la renta. No es así. Uno es distinto al otro. Uno es por los ingresos brutos percibidos y otras por las actividades realizadas. En este caso, Moya nos enseña a nosotros en su libro del año 2009 que los que son tributos nacionales, estatales y municipales están basados bajo un principio de legalidad. Cada uno de ellos está sometido a una normativa legal y cada uno de ellos deben de cumplir la potestad tributaria establecida en nuestra Carta Magna. Por ello, es unilateral los tributos nacionales, es unilateral los tributos estatales y es unilateral los tributos municipales. En otras palabras, planificar. Y planificar a nivel tributario es considerar que la organización va a darle cumplimiento a los deberes formales de cada de esas normas tributarias establecidas a nivel nacional, estatal y municipal. ¿Qué significa esto? La planificación tributaria en ningún momento se debe confundir con un fraude. En ningún momento se debe confundir con una evasión tributaria. La planificación tributaria lleva los caminos correctos de los deberes formales y en esta forma realizar los pagos y en esta forma realizar las declaraciones dándole cumplimiento a las normas tributarias. Planificar significa en sí, dentro del campo tributario, es tener una visión clara de cómo esa obligación tributaria afecta a mi finanza. En ningún momento se debe considerar que es una evasión tributaria, en ningún momento. Ni tampoco decir que es un sinónimo de fraude. Al contrario, y sigo insistiendo, es la forma de darle cumplimiento a mis deberes formales y darle cumplimiento a esa obligación tributaria que nace en una ley, Y es por ello que la planificación tributaria se puede definir como un análisis, una evaluación, un examen que hace esa persona administrador, que hace esa persona general, que lleva la conducción general de una organización, con la finalidad de tener un acuerdo dentro de la organización y darle cumplimiento a toda aquella obligación tributaria que posee, sea a nivel nacional, estatal o municipal. Dentro de los aspectos generales de la planificación tributaria encontramos, primero que nada, darle cumplimiento a los deberes formales establecidos en cada uno de los tributos en forma oportuna. En forma generalizada, podemos encontrar estos deberes formales en el Código Orgánico Tributario vigente para la fecha. El artículo 155 y 156 nos dice en forma muy clara
¿Cuáles son esos deberes formales en forma generalizada? Partiendo del más esencial, la teneduría de los libros. De igual forma, la planificación tributaria nos evita a nosotros el pago en forma indebida de los tributos, es decir, como establece el Código Orgánico Tributario, podemos hacer repeticiones de pagos que no debería de ser, o a su vez podemos pagar tributos que nos corresponde a nosotros ser rebajados por acuerdos de excepciones, exoneraciones o por pagos ya realizados por un tercero. ¿Por qué les digo por pagos ya realizados por un tercero? Porque acuérdense, un ejemplo de ellos lo podemos ver con los créditos fiscales. Si usted al momento de poseer créditos fiscales tiene los soportes correspondientes, han sido declarados en el portal de la Administración Tributaria, usted puede rebajarlos de esos débitos fiscales y el pago es menor. De igual forma, dentro del marco de lo que es la planificación tributaria, podemos elegir alternativas establecidas en las normas tributarias, considerando las incidencias impositivas de cada una de ellas, en especial aquellas establecidas en la norma según el tributo que vamos a revisar, sea este a nivel nacional, estatal o municipal. Otros de los aspectos más importantes de la planificación tributaria es que sus objetivos van dirigidos a conocer ese costo impositivo que tendrá dentro de la organización y en forma clara poder ustedes proyectar ese flujo de caja para los pagos tributarios y para todas aquellas actividades relacionadas con las operaciones que posee la empresa, con las operaciones que tiene la organización o con aquellas actividades cuando son personas naturales que trabajan en forma independiente y son afectadas por el campo tributario. De igual forma, la planificación tributaria nos permite que dentro de la organización exista una persona que en forma permanente esté en constante estudio de las reformas tributarias. Debe estar preparándose en cada uno de los cambios que vamos a ver más adelante o de todas esas reformas que tiene la ley y afecta la operacionalidad de su organización. Insisto y seguiré insistiendo, la planificación tributaria en ningún momento se debe tomar como la forma de evasión fiscal, pero sí debe tomarse la planificación tributaria como la forma de evitar pagos innecesarios de tributos. De igual forma, la planificación tributaria nos va a permitir a nosotros conocer más a fondo la situación económica del país y a su vez cómo me afecta internamente a mí y a su vez entender los cambios tributarios que están haciendo a nivel nacional, estatal y municipal. Caso de lo que pasó con el IVA el 29 de enero del presente año. En el proceso de la planificación tributaria es necesario conocer la fase general de la planeación. ¿Qué es lo primero que debemos entender? Primero, esa persona que se va a encargar del proceso de planificación tributaria tiene que tener conciencia qué tipo de organización es la que tiene al frente. ¿Es una CA? ¿Una SA? ¿Es una persona con carácter de persona natural? ¿Es una asociación civil? ¿Es una cooperativa? ¿Qué tipo de entidad tenemos en ese momento? Dependiendo del tipo de unidad que tenemos en ese momento, tenemos una serie de características que cumplir dentro del campo de la obligación tributaria y dentro del campo de los deberes formales. Igualmente, tenemos que estar claro la visión y misión de esa institución, revisar lo que son los estatutos de la organización, conocer qué nos establecen los objetivos de ese estatuto, conocer cómo es la estructura de esa organización, porque esa estructura de esa organización es la que nos va a permitir a nosotros saber dónde nace esa obligación tributaria. Si nace en el almacén, porque como establece la norma del IVA, si desaparece algún artículo en el área de almacén,
Eso significa que es un hecho imponible que ha sucedido y que por ese hecho imponible la empresa tiene que pagarme tributo. Favor leer artículo 59, artículo 3 y 4 de la reforma de la ley del IVA año 2020. Debemos conocer esta estructura organizativa porque el área de operaciones puede generarme obligación tributaria, el área de recursos humanos me genera obligación tributaria, el área de compra me genera obligación tributaria. Es decir, tenemos que conocer esa estructura y en esta forma aplicar lo que nosotros conocemos como el ambiente de control, donde deben existir reportes necesarios, la valoración de riesgo, donde debe tener una información y comunicación permanente, donde debe existir una supervisión clara. Es decir, que debemos buscar un control interno, también denominado COSO, vigente en Venezuela desde el año 2013, según el DNA de Barquisimeto. Y en esta forma, conocer nuestros estados financieros. Si nosotros revisamos esa información que tenemos en el estado financiero, debe estar concatenada con todo lo que acabamos de indicar. Y que cada una de esas operaciones debe estar registrada adecuadamente en los libros correspondientes. Igual forma, esa información financiera debe estar reflejada en el origen y aplicación de fondos, hoy en día llamado flujo de efectivo. Por otra parte, dentro de la fase específica de la planificación tributaria, debemos de conocer muy bien cuáles son esos deberes formales, cómo está conformado ese calendario fiscal, qué son las declaraciones y pagos, cuáles son los aspectos impositivos de la organización, cuál es el resguardo de esos tributos que están alrededor de las operaciones de la organización y cuáles son qué tipo de contribuyente es esa organización. ¿Es un contribuyente ordinario? ¿Es un contribuyente responsable? ¿Es un agente de retención? ¿Es un agente de protección? ¿Eres tú solamente un agente solidario? ¿Qué tipo de contribuyente o sujeto pasivo eres? Dentro del marco de los deberes formales, solamente quise nombrar lo más resaltante. El primero, según lo que establece el Código Orgánico Tributario, es la teneduría de los libros, los cuales deben de cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Las declaraciones y pagos, que deben de ser en forma prudente, el calendario fiscal y los resguardos de los soportes tributarios. En relación al calendario fiscal, el artículo 10 del Código Orgánico Tributario nos expresa claramente cómo nosotros debemos de evaluar ese calendario fiscal que nos afecta a la planificación tributaria. Ese artículo 10 nos indica cómo debemos de considerar los plazos por años o por meses. Igualmente nos da a entender cómo vamos a tomar el procedimiento cuando son mensuales y el último día de ese mes se considera de feriado. Igualmente nos indica a nosotros cómo va a ser el procedimiento de los plazos establecidos por días y cómo se van a contar los días hábiles, a excepción de que la norma que diga que sean días continuos. De igual forma, ese artículo 10 nos abre el campo en conocer los términos plazos que vencerán en días hábiles de la administración tributaria. Por otra parte, debemos de considerar de esa normativa que él nos expresa claramente esa consideración de los IVA hábiles inhabilitados en los días feriados o conjuntos cuando el agente de percepción los posee, nos favorece. ¿Por qué? Leamos el artículo 10. Actualmente la Administración Tributaria posee en Gaceta Oficial publicado el calendario fiscal. En ella nos indica los días que nos corresponde en cada una de las semanas en el pago de los anticipos de aquellos impuestos directos o aquellos impuestos indirectos. Se encuentra en la Gaceta Oficial. Pero para nosotros llegar a eso, obligatoriamente debemos de tener dentro de esas consideraciones para la creación de la planificación tributaria conocimientos sólidos al momento de la elaboración. ¿Por qué? Primero, tenemos la información financiera actualizada. Segundo,
Conocemos las estimaciones presupuestarias y fueron consideradas esas estimaciones presupuestarias los pagos de planificación de los tributos, donde nosotros nos encontramos en curso, donde nosotros tenemos esa obligación. Tercero, el ambiente de control, o lo que es la estructura de organización, conoce los riesgos estratégicos de las actividades comerciales, de mercados y otros que afectan las operaciones de tu empresa. Cuarto, conocemos los planes de inversión de la entidad y sabemos esas políticas que posee la empresa a nivel de ingresos y egresos. Quinto, conocemos las normas impositivas relacionadas con esos objetivos, con esa visión o con esa visión que tiene la entidad, como les expliqué antes, que ustedes deben de conocer. Sabemos cuáles son sus operaciones, sabemos cuáles son sus actividades. Para poder planificar, tenemos que comprender todas estas normas impositivas. Sexto, ya conocemos el calendario, ok, pero tenemos una fecha de declaración, una fecha de pagos que nos permite nosotros poder cubrir esa obligación tributaria. Lo conoce, la has revisado, has visto la gaceta, tu calendario, has visto por cada tributo cómo es el tratamiento que debes hacer, cuáles son tus deberes formales en cada uno de los tributos. Una vez revisado toda esta situación, tenemos que hacer una revisión de control interno y plasmar la obligación tributaria por cada tributo, concatenar las obligaciones que tengo con mis proveedores o que tengo con mis trabajadores e indicar cómo yo puedo, dentro de ese flujo de caja proyectado, estimar los pagos tributarios y darle cumplimiento a esa obligación tributaria. Recuerda que en este proceso, específicamente en el punto número 5, el principal elemento que debes de conocer es el hecho imponible. El artículo 36 del Código Orgánico Tributario nos expresa claramente que el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley. Esto significa que en forma constante debemos revisar cada una de las normas donde nos encontramos implícito en la obligación tributaria y revisar ese hecho imponible que establece esa norma y ver cómo nos afecta a nosotros ese flujo de caja proyectado o ese flujo de efectivo que tenemos disponible periódicamente. De igual forma, debemos analizar el comportamiento de las actividades relacionadas con el hecho imponible. Si estás encargado del proceso de compra, ¿cómo es tu política de compra? Si estás encargado con el hecho de venta, ¿cómo son tus políticas de venta? Si tienes cuentas por cobrar o tienes la potestad dentro de tu planificación, dentro de la institución, tienes políticas de cuentas por cobrar, la periodicidad de esas cuentas por cobrar y la periodicidad de las cuentas por pagar, que afecta o pueden afectar la obligación tributaria. Trata siempre de que esas políticas que tú posees de cuentas por cobrar o de cuentas por pagar no estén en el mismo ritmo de la obligación tributaria. Al contrario, que sean en periodos distintos. Dentro de la planificación tributaria también debemos de conocer la base imponible. Y la puedes hacer, porque cada una de las normas me establece a mí cuál es la base bruta, me establece a mí las deducciones que me permite la ley, me establece a mí las rebajas que me permite la ley, me establece a mí cómo utilizar esos créditos fiscales, cómo utilizar esos débitos fiscales, me establece a mí cómo yo determinar la base imponible neta. En esta situación, cada una de las normas nos indica a nosotros dónde quiero llegar a nivel nacional, estatal y municipal. Y en el caso municipal es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque ellos tienen un clasificador económico donde te dice la alícuota mínima y te establece lo que vas a pagar si estás por encima de la alícuota mínima. De igual forma, cuando planifiquemos la
obligación tributaria, cuando planifiquemos los pagos tributarios, las declaraciones tributarias, también tenemos que tomar en consideración aquellos medios de extensión, como son la compensación o como son la cesión. El Código Orgánico Tributario, en su artículo 49 y 50, nos indica a nosotros muy claro qué es una compensación y qué es una cesión. Si tú observas que estás dentro de tu contabilidad con demasiados créditos fiscales, aprovecha la oportunidad que te da las normas tributarias. Quiero agregar un punto interesante en el proceso de planificación tributaria, y ese punto es la limitación, porque a veces nos encontramos en una encrucijada donde pensamos planificar es evadir o planificar es cumplir. Son muchos tratadistas en el campo tributario que consideran que la planificación tributaria es un fraude, pero también hay muchos tratadistas que consideran que la planificación tributaria es la forma más cómoda de cumplir con los deberes formales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en ningún momento estamos hablando de evadir el tributo. Nosotros siempre hablamos de darle cumplimiento a las normas fiscales, cumplimiento a los deberes tributarios, cumplimiento a la obligación tributaria. La planificación tributaria es el análisis y el estudio de las normas tributarias que nos permitan dar fiel cumplimiento a esa obligación que tenemos con el Estado en sus distintas expresiones a nivel nacional, estatal o municipal. En este sentido, debemos tener claro, muy claro, que la idea de planificar a nivel tributario tiene un objeto primordial: conocer e interpretar el marco legal tributario del país. En ningún momento vamos a estar fuera de ese marco legal. Estudiar los procedimientos que me exige cada norma tributaria y posteriormente concatenar con todas las normas establecidas en los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. Es decir, que esa planificación tributaria es llevar esas normas tributarias conjuntamente con las PCGA, y el propósito de unirlas a ellas es evitar sanciones por incumplimiento de los deberes tributarios. En Venezuela, caso Venezuela, existen deberes tributarios muy serios a nivel formal, material y penal, que son sancionados si no se le da cumplimiento. Dentro de la planificación tributaria, para muchos tratadistas hablan que existe lo que es el paraíso fiscal. Es por ello que el planificador tributario debe considerar bastante evitar incurrir en desconocimiento de algunos temas. ¿Cómo es este punto, el paraíso fiscal? Hoy en día Venezuela no es considerada paraíso fiscal, pero son muchos los especialistas que piensan que el paraíso tributario es un régimen donde favorece a las personas el bajo pago de los tributos y su domicilio permiten la desviación de la norma tributaria y el aprovechamiento parcial o total del pago de los tributos. El paraíso fiscal, dentro de las principales características, se encuentra que es un sistema jurídico en países donde no imponen tributo o solo lo imponen en forma nominal, es decir, no forma personal. El paraíso fiscal no posee transparencia en la información financiera, no lleva un riguroso control como lo establece Venezuela a través de los principios de contabilidad generalmente aceptados. El paraíso fiscal, existen leyes que son viables a ser violadas en un 100% o casi su totalidad, y a su vez permiten a los residentes beneficiarse de rebajas impositivas que no desarrollan actividades relacionadas a ella.
el paraíso fiscal es considerado como en sí una ilegalidad en el pago tributario. En ella se puede observar que el sistema jurídico tributario de esos países no imponen tributos en forma generalizada, sino en forma nominal. No poseen transparencia en la información financiera y las leyes vigentes no permiten el intercambio de información tributaria. Estas no permiten en forma clara beneficiarse a los residentes de esa zona. Siempre desarrollan actividades para favorecer a personas fuera de esa entidad. Dentro de estas características del paraíso fiscal existen dos regímenes fiscales diferentes. Uno normal para los ciudadanos de a pie, es decir, los que conviven ahí, y empresas locales que pagan regularmente sus tributos, y otras para empresas extranjeras que son las que se benefician por esas rebajas citadas. Te invito a que busques en las páginas de internet los países y los sitios que hoy en día se consideran paraísos fiscales, ya que en ellas se crean muchas empresas fantasmas, es decir, lo que nosotros normalmente llamamos empresas de maletín, y practican la evasión tributaria en muchos casos. En Venezuela se ha escuchado mucho el rum de empresas de maletín. Ya es cuestión de que la administración tributaria revise esas creaciones de empresas y las actividades que poseen. Perdón, dice. De igual forma, los países actúan conjuntamente con entidades financieras, consultores, bufetes de abogados y asesores fiscales. La mayoría de estas operaciones de los paraísos fiscales son a través de operaciones de reporte. Y estas actividades que son dirigidas por este tipo de empresas especializadas en el área, lo que buscan siempre es la desviación tributaria. Claro, con una participación de ellos bastante significativa. Y estas personas, consultores, bufetes, entidades financieras, conociendo esas normativas tributarias de esos países, buscan desarrollar que entidades en Venezuela inviertan en esos países o en esos sitios y obteniendo una ganancia muy significativa. Otros de los casos que nosotros vemos dentro de la planificación tributaria y que muchos tratadistas hablan que la planificación tributaria lo que busca es la elusión tributaria, tenemos que decir algo muy claro. La elusión tributaria no es más que conllevar mucha confusión a interpretar la norma, porque a pesar de considerarse una forma de evadir los tributos, es simplemente para muchos legal y para otros ilegal. ¿Por qué? Esta confusión proviene del hecho de que muchas veces el desarrollo con que fue escrito por parte del legislador la normativa tributaria deja vacíos, y esos vacíos traen como consecuencia la elusión fiscal. Pero esa elusión fiscal tiene dos alternativas a tomar, o dos alternativas distintas, o dos formas de actuar distintas. Una, la que son totalmente lícitas, pues están expresadas dentro de las normas legales, y otras que provienen de interpretaciones incorrectas de la ley por parte de los contribuyentes, por parte del sujeto pasivo, y que pueden terminar estas últimas como una evasión fiscal. En el primer caso, donde es la ley que nos hace confundir, el Código Orgánico Tributario nos expresa claramente en su artículo 52 que la obligación tributaria se extingue por confusión cuando el sujeto activo quedare colocado en situación de deudor como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos objeto del tributo. La decisión será tomada mediante actos emanados de la máxima autoridad de la administración tributaria. En este caso, cuando esa confusión, ese momento en que la ley es interpretada de acuerdo a este artículo, ya no es un ilícito tributario, es decir, que está consagrado en la ley esa duda de la forma de aplicar la normativa tributaria. En el otro caso, la evasión fiscal es donde
el contribuyente busca pagar menos impuestos o no pagar nada por errores realizados al momento de la declaración y pago. En este caso, sí ya te encuentras incurso en lo que son los ilícitos tributarios. Muchos de ellos buscan de rebajar o esconder casos muy atípicos. Decir, no voy a declarar esta factura sí, esta factura no. O decir, vamos a poner que esto es del año, de la semana que viene y no esta semana porque me afecta este mes, etcétera, etcétera, etcétera. Debido a estas evasiones financieras, contables y tributarias, y muchas veces con poco conocimiento de las personas que lo hacen, existe lo que nosotros conocemos como la evasión fiscal. Ahí no existe confusión, ojo, ahí no existe confusión, existe, es un delito. Y cuando hablamos de delito, el Código Orgánico Tributario nos expresa a nosotros que los ilícitos tributarios son considerados como aquellos actos o omisiones que constituyen el incumplimiento de los deberes tributarios. El artículo 81 de nuestro Código Orgánico Tributario en Venezuela específicamente nos expresa claramente que estos ilícitos tributarios pueden ser formales, materiales o penales. En el caso de los tributos formales, nuestra obligación es inscribirnos en los registros exigidos por la norma tributaria. Ejemplo de eso, si usted es una persona que está en el municipio Libertador, tiene que ir al municipio e inscribir su empresa y establecer, de acuerdo al código o clasificador económico, los tipos de actividades que usted va a hacer. La norma me exige a mí que yo llevo de llevar un libro de ingreso por cada una de mis actividades. No lo lleva, ya estás incumpliendo. La norma me dice que yo tengo que inscribir cada una de mis actividades. A veces inscribimos una sola. Debemos inscribir todas nuestras actividades. A veces nos pide a nosotros que desde el momento en nosotros iniciar nuestras actividades tenemos que irnos a inscribir. A veces nos pide a nosotros que tenemos que inscribirnos en el INSEE, llevar nuestras credenciales al Instituto de la Vivienda, etcétera, etcétera. Es una obligación que tenemos que hacer. Igualmente, dentro de los ilícitos formales, no emitimos facturas acorde, no emitimos los comprobantes a tiempo, no llevamos los libros de registros en forma adecuada. Dentro del ilícito tributario tenemos la obtención de devolución indebida de materiales, el retraso o omisión en el pago de los tributos, el retraso o omisión en el pago de los anticipos, muchos de ellos estamos cayendo en eso, en el pago de lo que es la comercialización o expendio en el territorio nacional de especies grabadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y les voy a presentar un caso que está viviendo una entidad ahorita, para que ustedes revisen esta situación. Y estamos hablando del proceso de retención de impuestos de la renta. El caso que le voy a presentar a continuación es verídico y fue una fiscalización que fue hecha a la entidad. ¿Ok? Fíjense lo siguiente. La ley de impuestos sobre la renta, vigente desde el 30 de diciembre del año 2015, expresa en su artículo 27 que para obtener el enriquecimiento neto global se hará de la renta bruta las deducciones que expresa a continuación. Y el numeral primero nos indica claramente que yo puedo deducir los sueldos y salarios de todos los empleados que posee la empresa. Pero hay una coma, un punto y coma, que llama mucho la atención. Porque te dice punto y coma siempre y cuando el contribuyente haya cumplido con toda la obligación inherente a la condición de patrono establecido en la ley. Siempre y cuando el contribuyente haya cumplido con toda la obligación inherente. Supongamos que usted pagó una nómina todo el año. Y esa nómina de todo el año le salió aproximadamente, digamos un monto, 5.000 millones de bolívares.
Y cuando hablamos de todo lo que es salario, emolumentos, dieta, pensiones, comisiones, vacaciones, utilidades, y usted paga una nómina de 5.000 millones de bolívares. Resulta que la misma ley, en su artículo 27, me expresa a mí en su parágrafo octavo que todo ese pago que yo hice, esa nómina, es sujeto a retención de impuestos sobre la renta. ¿Ok? Artículo 27, parágrafo octavo. Es sujeto a retención de impuestos sobre la renta. El decreto 1808, en materia de retenciones, me expresa a mí que en los casos de personas naturales, la retención del impuesto solo procederá a beneficiarios de sueldo y salario que estiman obtener anualmente 1.000 unidades tributarias. El caso que le presento resulta que al momento de la fiscalización, los fiscales de la administración tributaria solicitaron los expedientes de los 47 empleados que posee la entidad y observaron que no le realizaron el ARI. Es decir, que no fueron sujetos de retención correspondiente, ni tampoco realizaron las variaciones de las estimaciones de ingresos de esas personas. Acuérdense que esas variaciones hay que realizarlas en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Al no hacer el ARI, no retuviste. Y al no realizar las variaciones correspondientes, los empleados, ni tampoco la administración de recursos humanos solicitarlo, está reteniendo de menos a aquellos que lo realizaron. ¿Qué sucedió entonces en este caso? La administración tributaria, aplicando el artículo 315 del Código Orgánico Tributario, le dijo: mire, por aquellos montos que tú dejaste de retener, tú me vas a pagar 500%, tú me vas a pagar el 500% de lo que no retuviste. Y por aquellos montos que hicieron su declaración inicial, pero no hicieron las variaciones, tú me vas a pagar 100% por estar reteniendo en forma indebida. Aparte de esto, le hicieron un reparo. El reparo es que porque no hiciste las retenciones tal como establece el artículo 27, no cumpliste con las normas legales tal como establece el parágrafo octavo, te hicieron un reparo de 5.000 millones de bolívares que pagó por las nóminas, más las multas por no haber retenido. ¿Qué quiero llevar a fondo a esto? Cuando yo les digo a ustedes que este ilícito material de la retención del impuesto sobre la renta por emisión, y no decirlo por otra cosa, ha traído como consecuencia que la persona encargada de los tributos no llamó la atención y no planificó que en el mes de enero de cada año en curso se debe pedir el ARI a los trabajadores y dentro del expediente del trabajador ubicar ese ARI y hacer las retenciones correspondientes. De igual forma, por no haber cumplido con esta situación, a la empresa fue sujeta a un reparo porque no cumplió con las normas tributarias y no cumplió el patrono con lo establecido en la ley. ¿Qué faltó ahí? Que la persona encargada del área de planificación tributaria diera cumplimiento a ese decreto 1808. Es decir, no existen parámetros tributarios establecidos y por eso obtuvo la sanción. Lo que queremos decir con este ejercicio práctico es que dentro de la planificación tributaria debemos evitar estas situaciones. ¿Y cómo evitamos estas situaciones? Que debemos de conocer la misión de la empresa, los objetivos de la empresa, la estructura de la empresa, el personal de la empresa y los deberes formales que tengo en cada uno de esos tributos. Ejemplo de el impuesto sobre la renta.
De igual forma, dentro de la planificación tributaria, debemos de evitar caer en ilícitos penales. El Código Orgánico Tributario, a partir del 118, expresa claramente cuáles son los ilícitos tributarios penales que invito a que lean. En especial el artículo 130, donde expresa que aquel profesional que se encuentre en curso dando asesoría en forma indebida, que sean ilícitos tributarios, le podrán derogar su título hasta por 10 años. Es decir, no puede ejercer profesión alguna por 10 años. Y yo pienso que tú estuviste mucho tiempo en la universidad, 4 años y medio o 5 años según el caso, para nosotros caer en un ilícito tributario. Los invito a que lean el artículo 130 y lo analicemos un poco, porque usted como profesional, usted como estudiante universitario, usted con esa ética profesional, no debemos caer en ella. Por favor, a leer el artículo 130, Código Orgánico Tributario, publicado el 29 de enero de 2020, Gaceta Oficial 6507. En pocas palabras, la planificación tributaria no es decir vamos a evadir tributos. No. La planificación tributaria es la búsqueda de organizar el cumplimiento de los deberes formales. Es la búsqueda de establecer normas y principios que nos permitan a nosotros evitar el fraude. Es la búsqueda de evitar una defraudación, no solamente al fisco, sino a ustedes mismos como profesionales y a la institución que ustedes representan. La planificación tributaria se trata de prevenir, de evitar y de proteger el hecho generador del tributo y la organización de usted elabora. Porque acuérdese algo, si la organización está bien, usted está bien. Si la organización está mal, usted está mal. Es esencial que usted como profesional en el área de planificación tributaria, una vez conocida toda la organización, una vez que usted conozca todos los procedimientos que realiza la empresa, una vez que usted conozca cuál es su obligación tributaria, una vez que usted conozca cuáles son sus deberes formales, adoptar una medida de actuación lícita que permita darle cumplimiento a esa obligación tributaria, sea esta nacional, estatal o municipal. Considero que donde usted está dentro de esa organización, dentro de sus funciones, y como conocedor de la materia, debe de orientar la forma de cómo prevenir un fraude, la forma de cómo evitar una sanción fiscal, la forma de darle cumplimiento a los deberes tributarios. Un planificador tributario lo que busca es la eficiencia, la eficacia y lo más importante, la ética en el cumplimiento de sus deberes, no solamente con el Estado, sino con el pueblo que usted vive. Gracias por su atención. Mi nombre es Jesús Rafael Carrasquel y quedaré atento a sus preguntas aquí en el canal de YouTube. Hasta pronto. Un planificador tributario lo que busca es la excelencia. Un planificador tributario, tal como lo que es usted, como conocedor de la materia, debe estar orientada a prevenir el fraude, a prevenir la evasión fiscal, a cumplir los deberes tributarios y especialmente a tener una eficacia y una excelencia llena de mucha eficiencia en sus funciones dentro de la organización. La planificación tributaria no es fraude, la planificación tributaria no es evasión, la planificación tributaria es organización. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Jesús Rafael Carrasquel Nieves y con mucho gusto estaré atento a sus consultas aquí en el canal de YouTube. Hasta pronto.